Muy bien, hermanos, buenos días, bienvenidos. Tengan sus hojitas a la mano, si no pasen con el reverendo Jorge Hughes, que está allá en la entrada. Hoy vamos a comenzar un tema bastante interesante. Ya tengo ratito hablando de la teología de la reforma, más bien de la teología reformada, el decreto de Dios, su voluntad, las concurrencias y todo eso. Vimos una introducción a la doctrina de la predestinación, vimos también cómo los remonstrantes se levantaron, los arminianos se levantaron en contra de la predestinación reformada o calvinista. Hoy vamos a comenzar con lo que es conocido como el tulip, así que quisiera que vayan a sus hojas, por favor, y leamos y vayamos desarrollando esta clase que, bueno, voy a empezar a leer y les explico. En el título dice Tulip o las doctrinas de la gracia. En nuestra lección pasada estuvimos viendo un panorama de lo que fue el Sínodo de Dort, el cual se llevó a cabo en el año 1618 en Países Bajos, con el propósito de rebatir las tesis o artículos de los remonstrantes. Siempre recuerde eso. Como vimos, el sínodo, a pesar de haber sido nacional, tuvo un impacto internacional. Hubo algunas otras naciones invitadas y los cánones de Dort hoy día son aceptados en la mayoría, si no es que todas, las iglesias reformadas. Como resultado de la controversia arminiana calvinista, se crearon los cánones, los cuales son conocidos hoy día, eso ténganlo en su mente. Los cánones de Dort hoy son conocidos más por medio de un acrónimo en inglés como TULIP. Hoy en día los cánones de Dort son conectados directamente con lo que es conocido hoy día como TULIP. De igual manera, a los cánones de Dort se les conoce como, específicamente a los 5 puntos, como las doctrinas de la gracia o los 5 puntos del calvinismo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los cánones de Dort, tenemos que entender que en alguna predicación o algún pastor, o por ejemplo ahora los que van a expositores, de repente escucharán que digan las doctrinas de la gracia, es esto. O dirán el tulip, es esto. O dirán los 5 puntos calvinistas, es esto. Todo eso es lo que está en resumen conectado con los cánones de Dort. Y siempre recuerden que es una contestación a los artículos que llevaron los arminianos, ¿sí? Es una contestación. El propósito de este acrónimo es rebatir las tesis arminianas y a la vez, mis hermanos, vean esto, el propósito del acrónimo es rebatir las tesis arminianas y a la vez alimentar el corazón de la iglesia de Cristo para su mayor consuelo. Déjeme, repito eso, porque no es solamente, Yohai, este tema no es solamente para estar discutiendo. Es para, hermana Elba, lograr alimentar nuestro corazón y traer un alivio al corazón del creyente al lograr de verdad comprender que fue salvo meramente y puramente por gracia. Entonces no es solo para debatir, para andar debatiendo, es para que nuestro corazón sea alimentado con agua fresca. Entender esto es hermoso, hermanos, y sobre todo cuando sabemos cómo somos y cómo fluctuamos de un día a otro con nuestros estados de ánimo. Entender esto da una seguridad al corazón. Entonces, todo esto que les estoy enseñando no es solo para debatir, es para que haya una seguridad en nuestro corazón, un alimento que nos lleve a adorar a Dios, a decir gracias,
Gracias por amarme. Gracias por amarme a pesar de quién soy y a pesar de lo que soy. Es eso, hermanos. Vuelvo a repetir, el propósito de este acrónimo es rebatir las tesis arminianas y a la vez alimentar el corazón de la iglesia de Cristo para su mayor consuelo. Podemos decir que el TULIP es una forma de sistematizar o resumir el evangelio, hermanos, y así llevar al creyente a la adoración del Dios que le ha salvado. Espero, y es mi oración, que al terminar de exponer el TULIP, nuestro corazón haya sido confortado con estas verdades bíblicas. Eso oro. Comencemos por explicar qué significa el acrónimo TULIP. TULIP, por sus siglas, entonces está la T, la U, la L, la I y la P. La T, en inglés, significa total depravity. Les dejé una línea ahí para que pudieran ponerlo en español. Total depravity sería depravación total. Total depravity es depravación total. Eso es lo que significa, depravación total. Pero, hermanos, no, esta declaración de depravación total no da o no explica exactamente lo que se quiere decir. No sé si ustedes vean que la palabra depravación es bastante fuerte en lo que nosotros entendemos como depravación. Entonces, ustedes pueden poner ahí en la línea depravación total, pero yo prefiero, y no solo yo, sino muchísimos otros, esto ya se quedó en la historia como total depravity, pero la mejor forma de explicarlo sería incapacidad total. Incapacidad total en vez de depravación total, aunque pues nosotros no vamos a cambiar la historia. Ya ustedes van a saber cuando escuchen a algunos pastores, siempre van a escuchar total depravity o depravación total. Pero es más preciso decir incapacidad total. Incapacidad total. Déjenlo ahí en sus notas entonces. La T entonces es en inglés total depravity. La U es unconditional election, que sería en español elección incondicional. Elección incondicional. La L es limited atonement. Limited atonement, que sería en español expiación limitada. La I, irresistible grace, sería gracia irresistible. Y por último la P es perseverance of the saints, que sería la perseverancia de los santos. Unconditional election, que sería elección incondicional. Esto es lo que significa TULIP, hermanos. Los teólogos del siglo XX resumieron en estas 5 palabras la doctrina de los cánones de Dort. Ahora en el mundo entero se conoce los cánones de Dort a través de TULIP, doctrinas de la gracia, o 5 puntos del calvinismo, que es la contestación a los arminianos que llevaron sus artículos para rebatir a los reformados. Por las próximas lecciones, sigo leyendo, estaremos estudiando cada punto. Comenzaremos hoy con el primero, total depravity, o como les decía, incapacidad total. La primera línea de las Santas Escrituras nos da una verdad hermosa. Esta es la verdad en Génesis 1:1. En el principio, Dios creó. Más adelante la Escritura nos dice, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Antes de tocar la depravación,
debemos afirmar una vez más que todo lo que Dios hizo era bueno, y no solo bueno, hermanos, era bueno en gran manera. Y esto es solo lógico. ¿O es que acaso un Dios como nuestro Dios podría hacer algo defectuoso? Claro que no. Él no podría hacer algo defectuoso. ¿Por qué quiero que enfaticemos esto? Hay algunas personas que dicen, bueno, si estamos como estamos, Dios es el creador de todo esto, por lo tanto Él tuvo algo que ver en esto, en cómo estamos, ¿no? De hecho, muchas personas dicen negar la existencia de Dios porque dicen solo ve cómo estamos. ¿Cómo puede un Dios bueno y poderoso dejar que pase lo que pasa? Entonces, antes de tocar la depravación, tenemos que afirmar una vez más, Dios creó y creó todo bueno, y no solamente bueno, muy bueno. No había defecto en lo que Él hizo, porque un Dios como Él no puede crear positivamente algo defectuoso. Ya saben el lenguaje positivo o negativo. ¿Podría nuestro Dios hacer algo defectuoso? Claro que no. Entonces, ¿cómo es que el primer punto del tulip habla de depravación total si Dios hace todas las cosas buenas? La Escritura hace esta declaración en Eclesiastés. Lean ahí Eclesiastés 7:29. Mira, dice Salomón, ¿verdad? Solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscan o se buscaron muchas artimañas. La Reina Valera dice muchas perversiones. O sea, Dios hizo al hombre recto, pero hemos buscado cómo desviarnos desde nuestro primer padre. Esto es crítico. Entender esto, entender nuestra situación actual es demasiado crítico para poder entender los otros 4 puntos. Porque si no entendemos la gravedad de nuestra situación, no vamos a lograr comprender los otros 4 que nos restan. Es importantísimo que podamos comenzar el estudio comprendiendo correctamente la depravación. Entonces, Dios no creó al hombre mal. Dice Salomón en Eclesiastés, Dios hizo a los hombres buenos, pero ellos se buscan perversiones. Dios creó a nuestros primeros padres buenos en gran manera. Los cánones de Dort afirman lo siguiente. Capítulo 3, artículo 1, el hombre fue creado en el principio a imagen de Dios. Estaba adornado, ojo a esto, quiero que le tomes el sabor a lo que los cánones de Dort están diciendo. Y recuerda, estamos hablando de un debate en un sínodo en 1618, donde 89 cabezas están pensando acerca de la situación que los arminianos trajeron. El hombre fue creado en el principio a imagen de Dios. Estaba adornado con completa santidad. En su voluntad y corazón había justicia, y en todos sus afectos había pureza. Adán y Eva estaban en un estado que usted y yo no estamos. Ellos tenían verdadera justicia, verdadera pureza, verdadera santidad, porque aún no había pecado en ellos. Agustín lo explica: Adán y Eva posse peccare, posse non peccare. Ellos podían pecar, pero también podían no pecar. Usted y yo no podemos dejar de pecar. Eso dicen los cánones en cuanto a la situación actual de nuestros primeros padres. Ellos fueron creados buenos, con santidad, con justicia, con pureza. Nuestros padres realmente fueron creados en un estado óptimo, y podemos decir que su función, esto quiero que lo tengan claro en sus mentes, podemos decir que la función de nuestros padres, y por ende después de nosotros, se puede resumir en 3 cosas. Vuelvo a leer, y podemos decir que su función, tanto de nuestros padres
como después de los hijos, como imagen de Dios en la tierra, al tener la imagen de Dios en la tierra, era, número 1, adorar y exaltar a Dios. Esa era nuestra función, nuestro llamado, nuestro ministerio, primeramente de nuestros padres. Adorar y exaltar a Dios. Y eso incluye obedecerle, amarle. Número 2, relacionarnos y cuidar del prójimo. Era parte de la imagen de Dios en nosotros. Cuando el Señor nos hace a nuestros padres en Génesis se les dice lo que tienen que hacer y sojuzgar la tierra. Los teólogos han dicho, eso se llama creo el mandamiento cultural, pero tiene que ver con estas 3 cosas: adorar y exaltar a Dios, relacionarnos y cuidar del prójimo, y por último, sojuzgar de manera justa la creación. Cuidar de la creación. Hacer lo que Dios le enseñó en Adán. En una predicación les decía, lo más seguro es que el Señor le enseñó a Adán todo tipo de semillas, cómo hacer el trabajo, cómo puede sembrar esto, cómo sale un árbol. Todo eso el Señor pudo haberlo depositado en la sabiduría de Adán y enseñarle probablemente él mismo a cultivar la tierra y a cuidar de los animales. Es parte importante de eso. Cuidar de la creación en general sería nuestro llamado o el de nuestros padres. Pero de manera abrupta vemos en el capítulo 3 de Génesis que llega un ente, un ser que es descrito como serpiente. En hebreo me parece que es Nahash. Ya tiene rato que no veo eso, pero lo que significa no es serpiente como nosotros tenemos la idea de un animal que se arrastra, sino simplemente en este sentido, en el hebreo sería un ser que deslumbra, que saca luz de él. Es algo que, ¿cómo se dice? ¿Emana? Sí, ¿verdad? Emana luz, eso es. Lo que en el hebreo es nahash, algo que emana luz. Traducción como serpiente lo tenemos en español. Pero él llega en Génesis 3. De manera abrupta llega un ser que tenía un propósito. Él tenía un propósito, un cometido: tentar y llevar a perdición a aquella criatura que tenía la imagen de Dios. Algunos dicen, ese fue uno de sus más grandes celos, que él no era la imagen de Dios como arcángel. ¿O ángel? Ángel, ¿verdad? Ellos no tienen la imagen de Dios de una forma impresionante. La Biblia no nos dice eso, dice que nosotros la tenemos. Y probablemente algunos dicen, he ahí el celo de él para con los seres humanos. Lo que tenía que lograr era que esa imagen se distorsionara para que fueran como él, en vez de ser como Dios. Llega este ser, la serpiente, y su propósito es lograr destrozar la imagen de aquel ser que estaba en el Edén. Y así afectar la asignación que Dios le había dado. Precisamente, Satanás quería afectar nuestra devoción a Dios, nuestro cuidado entre el uno y el otro y nuestro cuidado con la creación. Por cuestiones de tiempo y espacio no leeremos lo que ya muchos conocen, la caída, pero sí haremos hincapié al resultado de ella. Génesis 3, 23 y 24. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén. Hermanos, esto es terrible, lo he dicho en varias predicaciones, lo hemos leído muchas veces, pero esto es terrible. Dios expulsa al hombre y su esposa del huerto para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. Este es el resultado de la desobediencia de nuestros padres. Tómalo, subráyalo, el exilio
de la raza humana de la presencia de Dios. Cuando nosotros hablamos de depravación total, no estamos hablando que las personas son tan malas como pueden, sino que están en un estado judicial delante de los ojos de Dios, exilio. Por eso creo que es mejor decir incapacitados totales, por completo. Somos una raza exiliada, hermano Jesús. Esto debió de haber sido horrible. Que Dios en la cara le diga, vete de mi presencia. Y a la vez decir, pero un día vendrá Él. Entonces, el resultado de la desobediencia de nuestros padres es el exilio de la raza humana de la presencia y gloria de Dios. Como consecuencia, ahora los seres humanos fallamos en la asignación del Edén, fallamos en la adoración a Dios, ¿sí o no? Ninguno de nosotros podemos ni ponemos primero a Dios. Satanás logró su cometido, por así decirlo. Y conforme pasa el tiempo nos damos cuenta que la gente se está volviendo mucho más fría en cuanto a Dios. Pero no solo eso, fallamos en el cuidado al prójimo. En vez de cuidarnos entre nosotros, buscamos dañarnos entre nosotros. Nos dañamos todos los días. Dañamos a uno, dañamos a otro, dañamos a otro. Fallamos la confianza. La asignación del Edén fue trastocada. Y no solo fallamos en el cuidado al prójimo, fallamos en cuidar de la creación. Maltrato. Dios es tan sabio, tan bello. En algunos, no tuve el tiempo de buscar las citas, hermanos, ustedes lo pueden buscar, pero Dios ordenaba que la tierra se trabajara cierto tiempo y después que se dejara descansar por años o por un año. Él decía, dejen descansar la tierra. ¿Y qué hacemos ahora? Explotamos los recursos naturales que Dios nos ha dado, maltratamos a los animales. Somos malos, somos malvados. Ahora en las granjas, porque obviamente Dios nos dio los animales para comer. Si tú quieres ser vegetariano por salud, está bien, pero Dios no prohíbe la carnita. Pero en esas granjas ahora les inyectan ciertas cosas a los animales para esto, para el otro. No hay una producción natural de lo que Dios hizo. Maltratamos las cosas. Explotamos la creación. Distorsionamos. El pecado vino a distorsionar nuestra adoración a Dios, nuestro cuidado del uno al otro. No queremos dar a los demás, todo lo queremos para nosotros. Nos hemos convertido en nuestro Dios. Y es lo que nosotros y nuestros bienes y lo que nos conviene, lo que defendemos. Y lo defendemos sin importar a quién tengamos que pisar. Pero el chiste es que yo salga bien y como yo quiero. Depravación total. El exilio en que nos encontramos desde Caín y Abel afectó drásticamente nuestra constitución humana. ¿Qué es eso? Lo que nos hace humanos, nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestros deseos. Cuando deberían de ser deseos de bien a Dios, de bien a mi prójimo, de bien a la creación, son deseos de egoísmo, de maldad. Cuando vemos que alguien que nos cae mal está haciendo algo, le está yendo bien, muy dentro de nuestro corazón decimos muchas veces, oh, que le fuera mal, para que aprendiera por lo que me hizo o por lo que dijo de mí. Y vemos que dentro de nosotros hay una fuente que brota deseos malvados, hermanos. No sé si me explico.
Los cánones de Dor afirman esto en cuanto a nuestra maldad. Pero cuando se apartó de Dios, pero cuando Adán se apartó de Dios por instigación del diablo, mete una causa que vino, te tentó, pero después dice, y por su propia voluntad, Adán se privó de estos excelentes dones, los que vimos: pureza, justicia, rectitud. Se privó de estos excelentes dones. En contraste con los dones dados en la creación, la caída causó en su mente ceguera, horribles tinieblas, vanidad, perversidad de juicio. En su voluntad y corazón, maldad, rebelión, dureza, y en todos sus afectos, impureza. Es el resultado de la caída. Esto, hermanos, es lo que denota depravación total. Y esta es la clase 1 de la depravación. Dentro de 8 días doy parte 2, porque esta es solo la introducción a la depravación. Tenemos que tocar primero que Dios y afirmar que Dios hizo todo bueno. Y el mal solo entró por un decreto permisivo de Dios. Este pecado de nuestros padres no es cualquier cosa. El pastor Luis Hidalgo, citando a un teólogo llamado Mace, comenta, ojo, dicha caída de nuestros padres produce un cambio radical de la voluntad, en nuestra voluntad. En vez de querer lo bueno y querer ayudar, queremos lo malo y querer lo mío, siempre. Hay un acto malo en el espíritu. Vean lo que sigue diciendo el pecado de Adán y Eva. Se trata de un pecado con mayor peso que los pecados posteriores. ¿Y saben a qué es comparado? Dice Mace, y es comparado al pecado de los ángeles caídos. Nuestro pecado de nuestros padres es comparado al pecado de Lucifer, hermanos. En esencia es lo mismo: rebelión, vanidad. Dios dice, hay algo que aborrezco, dice, los ojos altivos. Eso fue lo que hicieron nuestros padres: juntarse con el diablo y tramar en su contra. Entonces dice Mace, este pecado es un pecado con mayor peso que los pecados posteriores. Es comparado al pecado de los ángeles. Consiste en desobediencia, soberbia y aversión libre de Dios. Es decir, rechazo, repudio de Dios hacia nosotros, hacia Adán y sus hijos. Oh, en qué calamidad nos encontramos. El lograr comprender esta realidad es como cuando alguien recibe la noticia de que tiene una enfermedad terminal, ¿no? Vas al doctor, te dolía la cabeza y vas y ¡pum! Hermanos, los seres humanos no entienden esto, no saben esto, no saben el estado actual en el que se encuentran. Por eso no puede haber una buena noticia sin una mala primero. No puede haber evangelio sin ley, porque entonces no se aprecia dónde estamos. ¡Qué calamidad! Somos malos. El lograr comprender esta realidad entonces es como cuando alguien va al doctor y tenía un dolor de cabeza y de repente llega y dice, ¿sabe qué, doctor? Me duele la cabeza. Y el doctor, después de hacerte unos estudios, te dice, es un tumor cancerígeno, es un tumor mortal. Hay dolor cuando lo comprendes. Pero esta es la situación. En vez de decirnos, usted va a morir, como alguien que te diga, mire, le encontré esto, usted va a morir. No, la escritura dice, usted está muerto. No, usted no va a morir, usted está muerto. Somos, como dice el profeta Jeremías, una masa echada a perder. Hermanos, somos canijos y nos creemos tanto.
Y cuando alguien nos hace algo, ¿cuánto no tramamos para vengarnos? ¿Cuánto no decimos, pero un día? Todo eso proviene de ahí dentro, de la fuente de nuestra propia naturaleza caída. A eso se le llama la carne. La carne no es el cuerpo es bueno, Dios lo hizo. La carne es una referencia al deseo que proviene de nuestra naturaleza malvada. No queremos a Dios, no queremos cuidar del prójimo, no queremos cuidar la creación. Van conmigo. Jeremías dice, somos una masa echada a perder. Vean lo que dice Jeremías 18. Entonces descendí a la casa del alfarero, y allí estaba él haciendo un trabajo sobre la rueda, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder. Es una referencia a la masa como humanidad, Romanos 9, echada a perder. Infralapsarianismo. Una masa con pecado en ella. La doctrina de la depravación total enseña que el hombre se encuentra en un estado de muerte, exilio espiritual, judicialmente condenado, echado a perder. No recuerdo qué pastor daba este ejemplo. Creo que fue Camilo, el pastor Juan Camilo. Y no recuerdo exactamente el término que usó, pero recuerdo la idea. Aquí en Estados Unidos, o supongo que en otros países también, cuando una persona ya está condenada a cadena perpetua o a morir, ya tiene la condena aunque está viva. Eso es. El pasillo de la muerte, le dicen. Ya está. Y no hay nada, no hay fianza, no hay nada que lo pueda sacar. Solo tiene que llegar el día de su muerte. Pero condenado está. Preso está. Esa es la idea. Eso somos, a menos que Dios nos saque de ahí y pague la fianza. Porque Él es el juez y el abogado a la misma vez. Juez y abogado. Entonces, mis hermanos, la doctrina de la depravación total enseña nuestra muerte, nuestro exilio, nuestra condena y que estamos echados a perder. Este estado en el que se encuentra nosotros o los seres humanos no podemos salir por nosotros mismos. No tenemos la capacidad de hacerlo, ¿sí? No tenemos esa capacidad, no tenemos recursos, no tenemos nada que podamos hacer para salir por nosotros mismos de esta situación. ¿Qué hace uno? ¿Qué puede hacer uno para salvarse? Nada. Estamos en el pasillo de la muerte, caminando a la condena. Estamos condenados en una cárcel de máximo nivel. Necesitamos un milagro. Un milagro. Un milagro no de, pues te saco si me lo permites. Un milagro de te saco porque te amo. Todos los descendientes de Adán nacemos bajo esta condición sin excepción. Obviamente menos nuestro Señor Jesucristo. Los cánones una vez más afirman, capítulo 3, artículo 2, la clase de hombre en que se convirtió después de la caída, Adán, fue la clase de hijos que engendró. ¿Sí? En Génesis 5 ya no dice Berito, y los seres humanos creados a la imagen de Dios, dice creados a la imagen de Adán. Digo, no creados, sino que ahora están a la imagen de Adán. Génesis 5, 20 creo por ahí. Ya no nos da esa referencia de imagen de Dios pura, sino ahora dice ahí, se parecen a Adán. ¿Y qué dicen los cánones? Así como Adán, así los hijos.
Después dice en el artículo 3, por tanto todos los hombres son concebidos en pecado, nacen como hijos de ira, nacen, no se hacen. ¿Entiende esto, hermano? No se hacen cuando cometes tu primer pecado. Nacemos así. Nacemos en esa condición espiritual, exiliados. Como decía el pastor Buddy Bachman, de un bebé, dice, tú lo ves ahí el bebito, dice, y dices, es un little angel. Le hace, no es un angel, es un viper on a diaper. It's a viper on a diaper. Dice, no, it's not a little angel. Dice, pero todo aquel que no cree en el pecado original no tiene bebés, no tiene niños chiquitos. Es necios, hermanos. Necios. Todavía no hablan y ya están. No le hagan en contra de lo que sus padres le dicen. ¿Quién les enseñó? Nadie. Así vienen de fábrica. No de Dios, sino la consecuencia de la caída. Por tanto, todos los hombres son concebidos en pecado, nacen como hijos de ira, incapaces, por eso digo incapacidad está mucho mejor, incapaces de ningún bien salvador, no de ningún bien salvador, propensos al mal, muertos al pecado y siervos del pecado. Sin la gracia regeneradora no pueden ni quieren volver a Dios. En la teología se conoce a nuestro estado actual como pecado original. El pecado original es una referencia a nuestra naturaleza como tal. Yo siempre pensaba que el pecado original es el pecado que cometió Adán. Yo pensaba que el hecho del pecado era el pecado original. No, el pecado original es nuestro estado. En la teología eso es nuestro estado actual, nuestro exilio. A eso se hace referencia en la teología pecado original. No fue el hecho en sí lo que se denomina pecado original, sino la consecuencia del hecho. Es la fuente, el pecado original es la fuente de todos los pecados. Como alguien dijo, nosotros no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Déjenme lo vuelvo a repetir. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. En nuestra naturaleza está el pecado. No sé si me explico. No recuerdo quién dijo esa frase, pero es ¿Arsi? No es de que, ya cometiste un pecado, eres pecador. No, lo cometiste por lo que hay dentro de ti. La esencia, la fuente. Luego dice, David expresa esto, hermanos. Salmo 51, yo nací en iniquidad. O sea, nací caído. Todo mi ser es eso. Y en pecado me concibió mi madre. Y eso obviamente no significa que su mamá estaba pecando cuando lo concibió, sino que David nació y fue concebido en pecado. Depravación total. David declara que nosotros ya nacemos en una condición espiritual desastrosa, en iniquidad. Todos nuestros pecados provienen del fondo de nuestro ser, de nuestra naturaleza misma, naturaleza caída. Ahora bien, es importante aclarar lo siguiente, y ya lo dije, pero lo aclaro una vez más. Es importante aclarar lo siguiente: la doctrina de la depravación total no niega ni enseña que el hombre no pueda hacer el bien. ¿Sí? ¿Hermanos? No, cuando decimos depravación total, no estamos diciendo que estamos tan depravados y locos todos como pudiésemos. No. No, la depravación total enseña la actualidad de nuestro espíritu, de nuestra vida espiritual, de nuestra... ¿Sí? Depravación total es el estado en el que nos encontramos, separados de Dios. Pero eso no quiere decir que no podamos hacer buenas obras. Porque aunque la imagen fue dañada, continúa ahí. Por eso quieres hacer cosas buenas.
Y desafortunadamente muchas veces queremos hacer cosas buenas por nuestro beneficio o para que alguien diga wow o nos aplaudan, ¿sí? Y una vez más vemos ahí el ego que hay. Entonces es aclarar esto. La depravación total no enseña ni niega que el hombre no pueda hacer cosas buenas, o que el adjetivo depravado significa o quiera decir que todos los humanos son tan malos como pueden. No, no, no. Por eso está la gracia común. La gracia común es aquello que detiene el mal. La gracia común es aquel poder de Dios que restringe la maldad, porque si Él no restringe la maldad, seas creyente o no, si Él no restringe la maldad, ahí sí seríamos, como dice el pastor Paul Washer, Hitler en potencia. Lo que enseña es que no hay nada, la depravación total, lo que enseña es que no hay nada que pueda hacer nosotros que lo lleve a salir del estado de muerte y exilio en el que se encuentra para estar a cuentas con Dios. ¿Te imaginas? ¿Qué puedo hacer yo para pagar lo que Dios pide? Tiene que ser perfecto, y perfecto solo Dios. Ahí entra Jesucristo. Ni siquiera las muestras de bondad y caridad para con el prójimo lo llevan a la reconciliación con Dios. Miren, a mí me gusta mucho ver, por ejemplo, Shakira, que tiene una fundación, Pies Descalzos, y le da de comer a los pobres y ayuda, y eso es bueno en sí. Pero nada tiene que ver eso para con Dios y su justicia. No es de que ella va a estar, es que yo hice cosas buenas. Todo mi dinero, los millones que tuve, ve cómo los invertí en una fundación para los niños pobres. Dios, tú me tienes que aceptar. No hay nada que podamos hacer. Vean lo que dice Isaías. Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Trapo de inmundicia es una toalla sanitaria femenina. Dice que nuestras más grandes obras, lo que diga, ay, mira, estoy bien contento. ¿Por qué? Porque hice esto. Si no estamos en Cristo, es como una toalla sanitaria delante de Dios. Eso es impresionante, lo que decíamos. Esto abre nuestros ojos a ver quién es Dios. Alguien dijo, nuestras más buenas acciones son bellas abominaciones delante de Dios. Nuestras más buenas acciones son bellas abominaciones delante de Dios, sin Cristo, hermanos. Sin Cristo. ¿Son buenas en sí mismas las buenas obras? Pues sí, ayudamos a alguien. De hecho, a veces Dios, a través de un no creyente, puede beneficiar a otra persona que Él quiere beneficiar por las buenas obras que están haciendo. Pero eso no tiene que ver con la justicia con Dios. Su depravación total no niega que haya bondad en el ser humano. Lo que dice es que no importa lo que haga, hay un estado actual en el que se encuentra: exilio, muerte, condena jurídica. Cabeza federal, Adán, representados por él. Dios creó al hombre santo y bueno, pero ellos se desviaron. Ojo acá, tómale sabor a esto. Ahora usamos nuestras capacidades, que son buenas en sí, para el mal. Esa fuerza que Dios nos da, la usamos para el mal. Para el mal. Ojo a lo que pongo aquí. Un bisturí, que puede ser la herramienta para extraer una hernia o un tumor cancerígeno, es también la herramienta que puede terminar con la vida de alguien. El bisturí no es malo en sí, pero la fuerza y la intención con la que yo la uso es eso. Estoy usando mis capacidades que Dios me dio en su contra. Ese es el pecado. Ese es el pecado. Tramamos con la inteligencia que nos da, tramamos contra Él, contra mi prójimo. Sigo leyendo. Un bisturí, que puede ser la herramienta para extraer una hernia o un tumor cancerígeno, es también la herramienta que puede terminar con la vida de alguien. Un producto medicinal, que puede ser el medio para sanar, ahora lo usamos con el fin del éxtasis, de drogar. La inteligencia que Dios nos dio, la usamos para tramar maldades. Queremos que nadie nos cache en ciertas cosas y vemos cómo tramamos para que no nos vea nadie, ¿sí? Ahí está, hermanos, el corazón.
el fondo, como nuestros padres se escondieron detrás de los arbustos, pensando que Dios no los veía. Dice, la inteligencia que Dios nos da la usamos para maldades. El negocio que podemos hacer lo usamos con el fin de explotar y robar a los demás. ¡Qué depravados somos! Y si tú sabes y tú conoces tu corazón, sabes de lo que se está hablando. El pecado, podemos decir que es usar los dones que Dios nos dio en su contra. Fuimos creados para adorar a Dios, amar a nuestro prójimo y cuidar de la creación, y ninguna de las tres cosas cumplimos. Al contrario, aborrecemos a Dios y su ley, lastimamos al prójimo, explotamos la creación. Esta es la introducción de la depravación total. En nuestra siguiente lección veremos diferentes textos de la Escritura, porque solo cité algunos, que nos ayuden a comprender mucho más esta realidad en la que todo ser humano se encuentra. Esta es la introducción a la depravación total. Vamos a tomar un descanso.